Ahora nuestra compañera Tania Artigosa tiene una entrevista muy interesante sobre facturación electrónica. Y la SED pone en marcha el proceso para facturación electrónica Paraguay Ecuatia. Ya estoy en compañía de Daniel Farías, que es el coordinador del proyecto de factura electrónica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, excelente. Y con el consultor internacional Jairo Lemus. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tania. Un placer de tenerlos aquí para comentar sobre esta innovación. Hablamos de facturación electrónica. Daniel, ¿en qué consiste, de qué se tratará la facturación electrónica del Paraguay? Bueno, esencialmente la facturación electrónica consiste en realizar todas las documentaciones de factura en formato electrónico, como dice su nombre, es muy fácil, ¿verdad? Nuestro sistema es bastante sencillo en cuanto a complejidad, utiliza XML, utiliza web services, es todo tecnología que es bien sabida, bien conocida, prácticamente commodities hoy en día. Sí. La forma, cómo va a funcionar esto, cuando uno va a realizar una compra, puede emitir electrónicamente la factura. Si es que el comprador también está dentro del sistema de factura electrónica, lo puede enviar directamente el archivo. Y cuando se trate de gente que todavía no está, porque esto se va a implementar gradualmente, pueden realizar una representación gráfica que el mismo sistema lo permite y se puede entregar en papel, se puede enviar por correo, pueden enviar por WhatsApp o cualquier medio que ustedes quieran. Comenzaron con un plan piloto. Sí, estamos empezando el plan piloto. Este miércoles comienzan las reuniones. Hemos seleccionado 14 empresas para el efecto. Y bueno, esto es previo a una gran selección y a muchísimo interés por parte de las empresas que están apoyando este emprendimiento, ¿verdad? Que en realidad lo que trae es muchísimos beneficios para el país, para muchísimos sectores. Tanto para lo que es guardar documentos, para lo que es transmitir, estandarizar el lenguaje que hablan las diferentes empresas, puede agilizar procesos y se ahorra un montón en costos. Así mismo. ¿En cuánto tiempo creen que ya se podría implementar ya la factura electrónica? Bueno, nosotros estamos empezando el plan piloto. Nosotros tenemos como meta emitir la primera factura electrónica el 30 de julio en una conmemoración del Día de la Amistad, porque en realidad este es un proyecto donde el sector público y el sector privado realizan una verdadera alianza, ¿verdad? Y a partir de ahí iremos con el plan piloto más o menos hasta fin de año, con estas 14 empresas que elegimos. Luego pasamos a la etapa de voluntariedad controlada, donde se van a ir integrando más y más empresas. Y a medida que vamos creciendo, vamos también probando el sistema, estresándolo, y cada paso que damos tiene que ser bien seguro. Entonces tenemos que estar, y en todo momento tenemos que asegurar la alta disponibilidad de nuestro sistema, la alta respuesta y la alta capacidad de contener toda la información que vamos a recibir. Entonces es gradual y va hasta el 2020, 21, 22 sí, 5 años. Sí. Hablaban de 5 años. Sí, aproximadamente en el 2022 ya queremos tener una buena porción del mercado que esté ya dentro de factura electrónica. Por eso también es que preguntan mucho el plazo, ¿verdad? Esto es gradual, ¿verdad? Se van integrando las empresas a medida que vamos avanzando. Don Jairo Lemus, como Hola, consultor internacional, las ventajas que tiene la facturación electrónica en Paraguay, ¿cuál fue el trabajo que realizaron ustedes para esta implementación? Hubo unos antecedentes bien importantes en la definición del modelo de factura electrónica. Como una serie de tareas, primero la administración hizo referencia a los modelos de facturación electrónica en algunos países del área. Debemos destacar que la factura electrónica, entendida como el modelo el cual interviene la administración tributaria, los países top están en Latinoamérica. Entonces ahí tenemos que recordar a México, a Brasil y Chile. Y esa fue la primera serie de acciones que hizo la SED. Se visitó a Ecuador, México, se hizo una visita a Uruguay. También en simultánea se hizo un seminario de documentos electrónicos, firma digital y criptografía, que fue coordinado con el Fondo Monetario Internacional. Eso lo hicimos justamente en octubre del año pasado, que contó con prácticamente todos los representantes de las diferentes administraciones tributarias. También, por otro lado, como actividades para la definición del modelo, se contó con la participación, porque el equipo es un equipo ampliado, ha contado con la participación de consultores del Fondo Monetario Internacional, del BID y del CIAT, que han aportado en su momento, han participado en esa definición del modelo. De organismos internacionales, como para
traer el modelo aquí a Paraguay. Claro que sí. Otra de las ventajas que podría tener, aparte de la facturación electrónica en Paraguay, específicamente. La facturación electrónica tiene infinidad de beneficios. Los beneficios que ya había mencionado Daniel, que son beneficios para los contribuyentes, un beneficio inmediato es la reducción de sus costos para el país, la competitividad regional y la integración para Paraguay es fundamental con sus socios comerciales. Puede explotarse incluso la información de factura electrónica como para efectos de precios de referencia, para el tema de factoring también es fundamental. Las aplicaciones son bien importantes. Usted está trabajando muy de cerca con la administración tributaria. Yo estoy de asiento, soy el consultor de asiento y soy el consultor que alterna lógicamente con el equipo de trabajo del proyecto CIFENICO, todo lo que son los responsables al interior de la SED, y nos integramos con el equipo ampliado de consultores cuando hacen arribo también al y esperemos proyecto. que esta integración entre las empresas, tanto el sector privado como el sector público, y se pueda llevar adelante ya esta facturación electrónica, un avance tecnológico en realidad para nuestro país, también para la SED. Daniel, para redondear nuestra entrevista de hoy, ¿algo más que quieras agregar sobre la facturación? Sí, hay que imaginarse un poco, en varias reuniones con empresas y con también gremios de informáticos, supermercados, nos imaginamos un poco qué otras cosas podemos sacar o qué otras ventajas tenemos. Pueden imaginarse, por ejemplo, un vendedor ambulante o que va recorriendo locales a través de su móvil, puede ir haciendo las facturas, llegar al negocio, conectarse al Wi-Fi y enviarnos todas las facturas. En tiendas, esto permitiría eliminar cajas, por ejemplo. Puede estar el vendedor a su lado, elige algo, ahí mismo factura, ya no, hay un montón de procesos, un montón de ventajas y realmente la imaginación y la creatividad de las empresas es lo que va a poner el techo a esto, porque facilita un montón de cosas, ¿verdad? Y se habla también de que ya se va a reemplazar el papel por todo lo que tenga que ver con lo digital, lo sostenible que es con el tiempo, sí. también el aporte ambiental que tiene esto, ¿verdad? Sí. Ya eliminar el papel definitivamente. De a poco vamos a ir eliminando el papel y ahí también me faltó decir, ¿verdad? También estamos apoyados con el MIC para que esto tenga una firma digital, o sea que inequívocamente tenga una confianza el documento que se va a emitir, ¿verdad? Que va a ser electrónico, entonces va a tener una firma digital que le va a dar Muchísimas gracias por la información, Daniel, también al señor Jairo Lemus por su compañía. Vamos con Sergio.